Después de la conquista anglosajona de Inglaterra en el siglo V, surgirían 4 reinos principales: Northumbria, Wessex, Mercia y East Anglia. En el siglo VIII, Offa, rey de Mercia, expandía su territorio para convertir a Mercia en el reino dominante de Inglaterra. El rey de Mercia expandiría Mercia por la espada, convirtiéndose su carácter en leyenda. Venció a Cynwulf, rey de Wessex, en la batalla de Bensington. La batalla, liderada por el rey Offa, dio la victoria a los mercianos y llevó a que los sajones del oeste reconocieran la supremacía de Mercia. En el año 762, el rey Offa aprovechó una situación inestable en Kent. Kent tenía una larga tradición de reinado conjunto, con Kent del este y Kent del oeste bajo reyes separados, aunque normalmente un rey era dominante. Antes del año 762, Kent estaba gobernado por Ethelbert II y Eadbert I. El hijo de Eadbert, Eardwulf, también es reconocido como rey. El rey Ethelbert murió en el año 762. Y para el año 764, el rey Offa de Mercia había concedido tierras en Rochester en su propio nombre, con Eadbert en la lista de testigos como el rey de Kent. El rey Offa estaba jugando el juego político para aumentar su influencia. Eadbert pronto se convertiría en el rey de Kent, y Offa sería percibido como su señor supremo, ya que la influencia de Offa había ayudado a ponerlo en el trono. Sin embargo, en el año 784 aparece un nuevo rey de Kent, Aelmund, en la crónica anglosajona. Aelmund era el padre de Egberto, quien más tarde se convertiría en el rey de Wessex. Aelmund no parece haber durado mucho en el poder, pues no hay registros de sus actividades tras el año 784. Sin embargo, hay amplia evidencia de la dominación de Offa sobre Kent durante finales de los 770s, con sus objetivos aparentemente yendo más allá del señorío para llegar a la anexión total del reino. Se le ha descrito como el rival, no el señor, de los reyes de Kent. También es posible que el joven Egberto huyera a Wessex alrededor del año 785, temiendo por su vida durante ese tiempo, ya que habría sido un joven en su adolescencia. En 786, Cynwulf, rey de Wessex, fue asesinado. Fue víctima de un ataque sorpresa en la casa de su amante. Después de la muerte de Cynwulf, su trono vacante fue disputado por Egberto. Sin embargo, Beothric también reclamó la corona de Wessex, y gracias a que estaba casado con la hija de Offa, tenía el apoyo del rey de Mercia, siendo Mercia el reino más poderoso de la región. Beothric fue pronto coronado como rey de Wessex y Egberto fue obligado a exiliarse. Las tierras que tradicionalmente habían estado en las fronteras de Mercia y Wessex eran administradas por la corte de Mercia. Los sajones del oeste usaban la moneda de Offa, mostrando su supremacía en el sur de Inglaterra. El rey Offa también se convirtió en el señor supremo de Anglia Oriental y mandó decapitar al rey Ethelbert II en el año 794. La ejecución de un rey anglosajón por órdenes de otro gobernante era algo muy raro, lo que muestra la actitud del rey Offa hacia el dominio y la subyugación de los otros reinos mediante el miedo. El rey Offa murió en 796. Fue sucedido por su hijo, Ecgfrith de Mercia, pero según la crónica anglosajona, murió después de solo 141 días en el trono. Como el rey Offa había asesinado a la mayoría de sus parientes para eliminar rivales dinásticos, su linaje terminó. En palabras del historiador Simon Keynes, Offa fue impulsado por una sed de poder, no por una visión de unidad inglesa, y lo que quedó fue la reputación, no un legado. Offa ahora es visto como el rey de los mercianos, y sus victorias militares ayudaron a transformar Mercia de un señorío sobre los pueblos de Midlands en un reino poderoso y agresivo. Sin embargo, Offa siempre sería recordado como un rey guerrero que gobernó Mercia cuando era el reino dominante en Inglaterra. Después de la muerte del rey Offa en el año 796, el poder de Mercia sobre Inglaterra se debilitó y Beothric, el rey de Wessex, pudo haber ejercido más independencia durante este periodo. Sin embargo, no duró mucho en el trono, ya que murió al ser envenenado accidentalmente por su esposa, Edva.
Beothric fue sucedido por Egberto, quien fue llamado de regreso del exilio. Mientras Egberto estaba en el exilio, fue a la corte de Carlomagno, el rey de los francos, quien más tarde sería coronado como el emperador de los romanos. El reinado de Egberto fue apoyado por Carlomagno, lo que le ayudó a establecerse como el rey de Wessex, y para el año 802 fue coronado. Los mercianos siguieron oponiéndose a Egberto. El día de su ascensión, los Huais, que eran un reino tribal pero seguían siendo parte de Mercia, atacaron bajo el liderazgo de su elder, Etelmundo. Esto culminaría en la batalla de Kepsford, que ocurrió el 16 de enero, cuando Etelmundo lideró a un grupo de guerreros de Mercia en una incursión contra el pueblo de Wessex. Sin embargo, Weohstan, un elder de Wessex, lo enfrentó junto con los hombres de Wiltshire, haciendo retroceder a las fuerzas de Mercia al otro lado del río. Ambos líderes fueron asesinados. No hay registros de la relación de Egberto con Mercia en los siguientes 20 años tras la batalla. Parece probable que Egberto no tuviera influencia fuera de sus propias fronteras, pero por otro lado, no hay evidencia de que alguna vez se haya sometido al dominio de Cenwulf, quien se convirtió en el rey de Mercia poco después de la muerte del rey Offa y de su hijo Ecgfrith. Según la crónica anglosajona, en el año 815, el rey Egberto devastó Gales Occidental de este a oeste. Así se convirtió en el señor supremo de los córnicos. El rey Egberto no vuelve a ser mencionado en la crónica anglosajona hasta el año 825, cuando finalmente se enfrenta a Mercia. Entre los años 815 y 825, la corona de Mercia pasaba de mano en mano, con reyes coronados rápidamente y luego muriendo. Ceolwulf, el sucesor del rey guerrero Offa, y su hijo Ecgfrith, moriría en el año 821. Su hermano Ceolwulf tomaría entonces la corona de Mercia. La crónica anglosajona dice que Ceolwulf perdió su reino. Esto podría indicar que su sucesor Beornwulf fue un usurpador que tomó el trono de Mercia en un golpe de estado o levantamiento. Sin embargo, en el año 823, Beornwulf tomaría la corona de Mercia. Mercia seguía siendo un reino poderoso, tal como el rey guerrero Offa lo había dejado tras su muerte. Sin embargo, sus descendientes no compartirían la gloria del reino que él había forjado. Durante el siglo VIII y principios del siglo IX, el rey de Mercia había ejercido una supremacía sobre los reinos del sureste de Inglaterra, imponiendo su señorío en ocasiones e incluso ejerciendo un gobierno directo. Sin embargo, después de la muerte de Offa en el año 796, el dominio de Mercia sobre la tierra ya no fue el mismo. Después de que Berenwulf se apoderó de la corona de Mercia, aprovecharía la preocupación de Egberto por la guerra contra los britanos de Cornualles y planearía un ataque al reino de Wessex. Esto culminaría en la batalla de Ellenden. Egberto estaba en Cornualles con su ejército cuando supo que los mercianos invadieron Wessex. Egberto condujo a su ejército de regreso a Wessex y se encontró con Berenwulf y su ejército. Aunque estaban en gran desventaja numérica, Egberto lucharía junto a su hijo Ethelwulf, y según la crónica anglosajona, fue una masacre y describe la escena. Egberto obtuvo la victoria y allí se produjo una gran matanza. La lucha fue tan feroz que el cronista medieval Enrique de Huntingdon, escribiendo 300 años después del evento, señaló que Egberto se enfrentó en batalla contra Beornwulf, el rey de Mercia, en Ellendon. Por eso se dice que el arroyo de Ellendon se tiñó de sangre, se llenó de caídos y se impregnó de hedor. Después de que se perpetrara una enorme masacre entre ambos pueblos allí, Egberto fue el victorioso, aunque con pesar. Beornwulf, sin embargo, escapó de la carnicería y huyó. La batalla fue costosa para ambos bandos en cuanto a la pérdida de vidas. La victoria sobre Mercia inclinó el poder hacia Egberto. Ahora era el principal rey del sur de Inglaterra. Inmediatamente, Egberto envió a su hijo Ethelwulfo con un ejército para derrocar a Baldredo, el subrey merciano de Kent. Como resultado, todo Kent, Surrey, Sussex y Anglia Oriental se sometieron a Egberto.
Wessex duplicaría su tamaño de la noche a la mañana y Egberto estaba aumentando rápidamente su influencia política, riqueza y poder sobre Inglaterra. Las consecuencias de Ellington fueron más allá de la pérdida inmediata del poder de Mercia en el sureste. Según la crónica anglosajona, los anglos orientales pidieron la protección de Egberto contra los mercianos, ya que en el año 826, Beowulf, el rey de Mercia, invadió Anglia Oriental para recuperar su supremacía. Sin embargo, con su poder e influencia muy disminuidos después de la batalla de Ellendon, hubo una rebelión en Anglia Oriental y el propio Beowulf fue asesinado. Después de la muerte del rey de Mercia, Ludeca fue coronado como rey. Ludeca tenía la misma idea que su predecesor Beowulf, y él también intentó someter a Anglia Oriental. Según Florencio de Worcester, relatando 300 años después del suceso, esto fue lo que ocurrió. Ludeca, rey de los mercianos, reunió a sus fuerzas y lideró un ejército hacia la provincia de los Anglos Orientales con el propósito de vengar la muerte del rey Beowulf, su predecesor. Fue rápidamente enfrentado por los nativos y su rey, quienes en una dura batalla lo mataron junto con 5 de sus ancianos y a muchos de sus tropas. Wigalf entonces sucedió a su espléndido reino. El rey Egberto de Wessex sabía que la situación en Mercia era inestable, ya que su propio poder ahora había superado al de Mercia debido a la inestabilidad del reino. En el año 829, Egberto invadió Mercia y expulsó a Wigalf Fitz-Rey al exilio. La derrota de Wigalf por parte de Egberto en el año 829 completó su dominio del sur de Inglaterra, y Egberto pasó a recibir la sumisión del rey Ern de Northumbria. Según un cronista posterior del siglo XIII, Rogerio de Wendover, Egberto invadió Northumbria y la saqueó antes de que Ern se sometiera. Cuando Egberto hubo obtenido todos los reinos del sur, condujo un gran ejército hacia Northumbria y devastó la provincia con un saqueo severo, haciendo que el rey Ern pagara tributo. Estos acontecimientos llevaron al escriba anónimo que escribió en la crónica anglosajona a describir a Egberto como el octavo Bredbolder, una antigua palabra inglesa para los gobernantes que han logrado la supremacía de algunos o de todos los demás reinos anglosajones. También puede traducirse como el gobernante de Bretaña. El rey Egberto seguiría controlando Mercia hasta el año 830. Estuvo en el poder el tiempo suficiente para emitir monedas con su nombre. Egberto finalmente había alcanzado el poder que el rey Offa de Mercia tenía cuando lo exilió hace tantos años, pero mientras los sajones estaban ocupados luchando entre ellos, barcos de guerra con cabezas de dragón surcaban el mar desde el gélido norte, con guerreros paganos sedientos de batalla y saqueo. En el año 830, Egberto encabezó una exitosa expedición contra los galeses, casi con toda seguridad con la intención de extender la influencia de Wessex en las tierras galesas. Esto marcó el punto culminante de la influencia de Egberto sobre Inglaterra. Mercia pronto recuperaría su independencia bajo Wigalf. La crónica anglosajona simplemente dice que Wigalf obtuvo de nuevo el reino de Mercia, pero la explicación más probable es que esto fue resultado de una rebelión de los mercianos contra el dominio de Wessex. Así, la supremacía de Egberto sobre la mayor parte de Inglaterra colapsaría. A pesar de la pérdida de dominio, el éxito militar de Egberto cambió fundamentalmente el panorama político de la Inglaterra anglosajona. Wessex mantuvo el control de los reinos del sureste, con la posible excepción de Essex y Mercia, y no recuperó el control de Anglia Oriental, donde el rey Æthelstan acuñaba sus propias monedas. Esto no es sorprendente, ya que fue probablemente el rey Æthelstan quien fue responsable de la derrota tanto de Beowulf como de Ludeca, quienes eran los reyes de Mercia en ese momento. Sin embargo, el frágil señorío de Egberto sobre Inglaterra había terminado. El daño ya estaba hecho. Sin embargo, Mercia nunca pudo recuperar el estatus que alguna vez tuvo. La independencia de Anglia Oriental y el control de Egberto sobre el sureste llegaron para quedarse. En los últimos años del reinado de Egberto surgía una amenaza más ominosa desde el otro lado del mar.
llegando en barcos largos y con una reputación formidable, la llegada de los vikingos estaba a punto de poner de cabeza a Inglaterra y sus reinos. Con los vikingos lanzando incursiones en la isla de Sheppey y Kent en el año 835, su presencia parecía cada vez más peligrosa para el territorio de Egberto. Al año siguiente tuvo que participar en la batalla de Carhampton contra tripulaciones de 35 barcos, lo que causó un gran derramamiento de sangre. En esta batalla, Egberto probaría la derrota contra los formidables vikingos, pero volvería a enfrentarse a ellos en la batalla de Hingston Down en Cornwallis. Desde el año 815 en adelante, Egberto había saqueado Cornualles de este a oeste, y el pueblo córnico recordaba su sometimiento, por lo que se aliarían con los vikingos. Según la crónica anglosajona, esto fue lo que sucedió. En este año, una gran fuerza naval llegó entre los galeses del oeste, y estos, junto con ellos, procedieron a luchar contra Egberto, rey de los sajones del oeste, y pusieron en fuga tanto a los galeses como a los daneses. Egberto falleció en 839. En el año antes de su muerte, Egberto aseguró la sucesión de su hijo Etelwulfo. El rey Egberto era considerado un monarca eficaz y bueno. Él estabilizó el reino de Wessex y su linaje gobernó hasta mediados del siglo X. De hecho, se dice que sin el reinado de Egberto de Wessex, el inicio de la unificación de Inglaterra bajo su nieto Alfredo el Grande quizá nunca hubiera sido posible. Quiero agradecer enormemente a todos mis miembros. Su contribución es valiosa para la continuación del canal y les agradezco a todos inmensamente. Un especial agradecimiento a John Sainz. Espero que hayan disfrutado el video. Si fue así, den like, suscríbanse, compartan y nos vemos la próxima semana en Perfiles Históricos.